otros otros hermanos aymaras o quechuas se han quedado, por supuesto, en el territorio argentino, pero mi padre, mi madre decidieron regresar y, bueno, a la edad de unos 4 años, aproximadamente 3 o 4 años, llegan a La Paz y luego entran a esa zona llamada Yungas, ¿no? Tenemos aquí en el norte argentino también ese ecosistema, podríamos decirlo así, Yungas, que es cuya característica es selvática, montañosa, este, fértil, por supuesto, para para los cultivos. Entonces, pues la gente del altiplano, de la altiplanicie, iba a esos lugares para la agricultura. Hoy en día toda esa zona está lleno de frutales, ¿no? Generalmente los que producen en esa parte de los yungas. Digo los yungas porque por ahí alguien dice, bueno, está mal dicho, pero las yungas en femenino es en el norte argentino y los yungas en la parte boliviana, en La Paz, en la parte paseña. Pero quiero aclarar también esa partecita, ¿no? Breve, porque hay nor-yungas y sud-yungas. Después hay otras provincias más que se han desmembrado de esas dos y al final actualmente hay como 4 o 5 provincias en toda esa región yungas. Pero nor-yungas, sud-yungas, claro, es pues el nor-yungas, el sur, el norte, el nor. Entonces de ahí viene como los yungas, ¿no? Serían yungas del norte y del sur, ¿no? De ahí queda para nosotros como masculinizado y decimos siempre comúnmente, ¿a dónde vas? No, he ido a los yungas. Ah, bueno, entonces por eso que decimos de esa manera. Soy miembro del espacio La Huaca, del Parque Avellaneda. Eh, También soy miembro de la comunidad Sariri de Argentina. Bueno, y actualmente estamos con el curso de lengua y cultura Colla Aymara aquí en el barrio de Liniers, en la calle Pieres 258, en el CENS 5. ¿Qué significa CENS? Centro de Estudios de Nivel Secundario. Es decir, se termina el primario y el secundario también, para adultos, claro. Eh, Casi de la estación Liniers a diría unas 8 o 9 cuadras, ¿no? Entonces, han pasado los años y bueno, estando allí en esa región Yungas, uno aprende de oído y cuántas cosas porque son territorios aymara. También les cuento que también están los afrodescendientes, que en realidad pues son afroaymaras, aunque a ellos no les gusta esa denominación. Dijo afroaymara porque el territorio es aymara. Por supuesto, ellos son descendientes del África y bueno, se han adaptado a esa forma de vida en la agricultura y convivimos con ellos. Y bueno, muchas palabras, por supuesto, del aymara que se han castellanizado y bueno, otros aymaristas también y uno escucha ahí de oído el idioma, entonces queda de esa forma grabado en la mente, ¿no? Porque no nos olvidemos que eh, mis contemporáneos y por supuesto mis padres y abuelos, en fin, mis ascendientes eran pues prohibidos, ¿no? Ir a la escuela. Entonces tuvieron toda esa injusticia que se vivió durante la colonia y parte de la República. Pero bueno, ahora estamos ya en otros tiempos. De allí me he venido más o menos en el año 81, 82 y desde ese tiempo vivo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, uno a través del tiempo dice, a ver, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿No? Tantas preguntas que uno se hace acerca del apellido, la cuestión aymara y locoya, qué significa, varias cosas, ¿no? Entonces,
mi pasión por el idioma y por la cultura, la cosmovisión, en fin, me ha llevado a poder almacenar, diría así, en algunos escritos y textos que tengo y varias cositas así que están acerca de lo que es la cultura Colla Aymara. Pues después lo vamos a explicar para que se entienda mejor esto, ¿no? Y, y así pasa el tiempo y bueno, uno busca su identidad y la encuentra, ¿no? Yo creo que la identidad la marca el espacio geográfico donde uno nace, ¿no? Eso es su identidad. Y bueno, yo creo que en buena hora se dan estas formas de comunicarse y de poder compartir sobre todo la cultura de una nación milenaria como es la nación Colla. ¿Y qué significa Colla? Colla hemos escuchado cuántas veces por todos lados, pero en el idioma mismo, ¿no? En este caso el Aymara, Colla significa medicina o medicamento. Y es interesante eh, esta palabra, ¿no? Colla, porque los primeros collas son los que han construido Tiwanaku. Siempre debemos ir, en este caso, hacerle una ubicación, ¿no? Territorial, geográfica, de una cultura como es el Colla. Tiwanaku es una palabra muy conocida, es una pequeña ciudad, podríamos decirlo, de piedra, ¿no? Es muy antiguo, por ahí calculan que tiene unos 14, 15 mil años de antigüedad. Y este es el centro, ¿no? El centro de la nación Colla que está ubicado a unos 10 kilómetros más o menos al sureste del lago Menor, porque el lago sagrado Titicaca tiene dos masas de agua, uno que es mayor y otro que es el menor, ¿no? Entonces, está ubicado a unos 80, 70 kilómetros de la ciudad de La Paz y a otra distancia similar hacia la frontera con el Perú. Estamos hablando del desaguadero. Entonces ahí está Tiwanaku, que tiene muchas construcciones así en piedra y son simétricas, son, podríamos decir, geométricamente perfectos, ¿no? Quiero compartir un poco con ustedes, tal vez vamos a intentar mostrar, por ejemplo, se puede observar, ¿no? La Puerta del Sol, ¿no? La Puerta del Sol Sí. como masculino, la Puerta del Sol, y en cuya parte central superior hay una figura humana con los brazos extendidos, ¿no? Y que están como si fueran dos cetros o bastones de mando, ¿no? Y también tiene una cabeza, tiene ojos, boca, en fin, nariz, y unos rayos que van a los costados alrededor, como mostrando la figura solar. También tiene pies, en fin. Eh, llama mucho la atención esta construcción. Además de la Puerta del Sol, pues también está la Puerta de la Luna, ¿no? La Puerta de la Luna, como que hay una dualidad, ¿no? En la cosmovisión Colla, esta dualidad es natural y es complementaria, ¿no? Hay muchas otras piedras, construcciones en este lugar, por ejemplo, también en el templo semisubterráneo, se puede observar unas cabezas, ¿no? Que están empotradas en la pared. Es como si fuera, a ver, del nivel del suelo hay que bajar aproximadamente unos 2 metros, ¿no? Hay que bajar y es como si fuese un campo rectangular, como una pequeña placita rectangular y en cuyas paredes están estas cabezas. Y una es distinta de otra.
y todas son diferentes, ¿no? También arriba en la superficie está esta otra construcción, un grabado en piedra que tiene una hondura de aproximadamente unos 7 centímetros. Y tenemos que memorizarlo bien porque imagínense de arriba para abajo, son como 7, si lo convertimos en cuadros, son 7 cuadros. De izquierda a derecha en la parte central también, ¿no? Entonces, y son 2 bloques de piedra, lo que serían más o menos 4 en total, que bueno, esto nos da la pauta de que se refiere a las 4 estrellas de la Cruz del Sur. En fin, hay otras más, hay monolitos, por ejemplo, en fin, hay un observatorio astronómico también, desde donde han encontrado los solsticios, los equinoccios, ¿no? Es decir, han medido el paso del tiempo. Entonces, Tiwanaku, conocido con esa palabra, pero en el Aymara decimos Taipicala, que sería la piedra central, refiriéndose a este espacio. Eh, entonces, eh, pues los primeros constructores, que son collas, pero a esos primeros se les llama collana, ¿no? Los collana son los primeros collas que han construido esta edificación. Muy interesante, a una altitud sobre el nivel del mar de más o menos 3.800 metros. Y entonces, aquella persona que quiera ir por allá, pues es bueno ver esta parte. Además, hay 2 museos que también son muy interesantes y que yo creo que para conocer al pueblo Colla es necesario conocer esta parte, es mejor dicho, Tiwanaku. Entonces, es un centro espiritual y político porque se dice que durante el estado Tiwanaku, pues personas o representantes de diferentes culturas se centraban, ¿no? Y llegaban a ese lugar central para poder hacer algunas ceremonias de tipo espiritual, ¿no? Y además como un centro político también. Claro está, como Estado, bueno, era un centro muy importante. Y se dice que este Estado fue entre el año 170 antes de Cristo y el año 1187 después de Cristo. Es decir, una aproximación de unos 1300 años aproximadamente de Estado Tiwanaku. Y que este, durante su tiempo expansivo, desde el año 500 al 1000 después de Cristo, han entrado a la parte del actual territorio argentino. Nos estamos refiriendo a las provincias del noroeste. Y bueno, entonces en el año 1187, y si redondeamos 1200, no es donde concluye, termina ese estado. Es decir, deja de ser estado por algunas razones climáticas, problemas económicos, políticos, en fin. Además, también se dice que hubo una invasión de otra cultura conocida como los Moyo, que está más o menos en la parte noreste, ¿no? Del lago Titicaca. Y bueno, entonces, según la historia, pues en el año 1200 aproximadamente, eh, se empieza a organizar lo que es el estado incaico, ¿no? Justamente en la Isla del Sol, en el mismo lago Titicaca, aparecen 2 personajes, dos personas, una pareja, un hombre y una mujer, Manco Cápac y Mama Oglio, y luego, según se dice, que fueron enviados por el Sol para fundar
¿no? Una cultura. Y es así que se van en dirección y llegan al Cusco y ahí hacen su asentamiento y pues el Cusco es el centro del estado incaico, que más o menos aproximadamente es desde el 1200 hasta la llegada de los españoles. Y los españoles han llegado a las costas del Pacífico, a la altura del puerto de Callao, muy próximo a la ciudad de Lima, en el año 1532. Entonces son aproximadamente unos 332 años de estado incaico. Por supuesto que también tuvo su tiempo expansivo, estamos hablando aproximadamente del año 1450 aproximadamente, ¿no? Que entran al territorio Colla, ¿no? Eh, para sumar, por supuesto, así territorios Colla. Pero bueno, y también el mismo estado incaico nombra a la parte sur del Cusco y le pone un nombre, ¿no? Que dice Colla Suyu. Colla sabemos que es medicina, medicamento. Suyu es región o territorio. Entonces, hacia el sur. Claro, el estado incaico estaba pues organizado en cuatro partes, desde Cusco, que, ¿no? Hacia el este, Antisuyu, hacia el oeste, Cuntisuyu, al norte, Chinchaysuyu, y al sur, Collasuyu. Pues no estaban equivocados, ellos han denominado así Collasuyu. Claro, estaban los collas al sur del Cusco, es verdad. Entonces es una prueba también este, los collas que están al sur del Cusco. Pero llegan los españoles, ¿no? Y entre los españoles, 1532 en adelante, han venido muchos cronistas, en fin, estudiosos, investigadores, ¿no? De las culturas, así también como los religiosos. Y no falta uno que se llama Polo de Ondegardo, que escuchando atentamente el hablar de los Colla, y como ellos tienen la escritura, los españoles, ¿no? Una escritura alfabética, entonces él registra y dice, o sea, a ver, eh, sintetiza o resume, dice, Aymara, el nombre del idioma de los Colla. Y quedó así. Seguramente habrá escuchado en una conversación entre los Collas y dirían, ¿no? Digamos un ejemplo, pongo, ¿no? Una conversación común. Como cronista, claro, estaba muy atento a lo que decían y cómo hablaban los Aymara, digo, los Colla, y habrían dicho una frase como esta que acá Haya Marat Pachhutan, acá Oraquero, como decir, nosotros hemos venido de tiempos lejanos a esta tierra, ¿no? Entonces era, y de ahí toma, ¿no? Esa frase, o lo sintetiza, Aymara, y quedó registrado. Actualmente se usa más el término Aymara que Colla. Entonces uno se da cuenta, pues la palabra Colla es una palabra muy, muy antigua, ancestral, lejana en el tiempo. Los primeros constructores de Tiwanaku. Aymara es el nombre del idioma de los Colla, ¿no? Eso para aclarar también que es bueno. Y así. Así que bueno, actualmente somos Aymara, por ahí le decimos Colla, por ahí, bueno, un poquito como que estuviera en desuso. Pero sin embargo, bueno, actualmente en la parte boliviana está la parte occidental y la parte oriental, por supuesto. Entonces los orientales dicen, los collas. Se sabe que los collas son andinos. Sí, bueno, entonces esa denominación. Y es decir, hay nombres los topónimos, ¿no?
en su tiempo expansivo del estado Tihuanacota, pues se encuentran tanto en Colombia, también en el Ecuador, en Perú, en la parte chilena, argentina, boliviana, ¿no? Topónimos, que son nombres aymara de lugares, de accidentes geográficos. Y actualmente viven en la parte del Perú, en ese departamento que rodea prácticamente el lago Titicaca, que es el departamento peruano, Puno. Está en la parte alta también de Moquegua y Tacna. En la parte chilena, ¿no? Están en la primera región como es Tarapacá y en la segunda Antofagasta. Y quizá acá el hermano Pablo también puede un poquito corroborarme en ese sentido. Pero bueno, en la parte argentina, eh, en la parte argentina tienen en el noroeste argentino, ¿no? Esa fuerte influencia de la cultura colla, que son las provincias de Jujuy, de Salta, de Tucumán, Catamarca, La Rioja y también parte de Santiago del Estero, ¿no? Entonces, en esas zonas están los colla. Y bueno, han quedado simplemente topónimos en el territorio argentino, pues el idioma ya no se habla, pero han quedado nombres de lugares. Y hay varios, ¿no? Humahuaca, Purmamarca, Maimará, Jama, Pirquitas, Vilama, Paicone, bueno, en fin. Y hay una palabra que también llama mucho la atención, la palabra Salta, ¿no? Salta también es Aymara, caramba. Y uno dice, o es decir, es el idioma Colla. Bueno, Aymara es el nombre del idioma de los Colla, listo. Eh, entonces, Salta, bueno, hay varios autores de diccionarios que hacen, bueno, en por ejemplo, que es de Félix Laime Pairumani, dice Salta, adjetivo y sustantivo. Figuras ornamentales de formas cuadradas, diminutas y simétricas, tejidas alternativamente. Ícono. En el afiche, bueno, le llaman, ¿cómo le llaman? Flyer le llaman, ¿no? Pero yo le llamo afiche, de Marina que lo ha publicado. Ahí están esos dibujitos como romboides, ¿no? Que son eh, simétricos, ¿no? Entonces, esos son Salta, en el idioma aymara. Estamos hablando de tejido, ¿no? Figuras ornamentales de formas cuadradas, diminutas y simétricas, tejidas alternativamente. Ícono. Salta significa eso en el idioma Colla Aymara. Interesante. La verdad, bueno, y es eso, ¿no? Y hay muchos otros, bueno, será en otro momento porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Y en la parte boliviana, los aymaras están en los departamentos de La Paz, de Oruro, parte de Potosí, pequeñas partes de Cochabamba y también de Chuquisaca. Entonces, imaginando ese espacio geográfico, Colla, y en este caso Aymara, pero uno dice, a ver, pero el quechua también está, claro que está el quechua también. Entonces, ¿cómo es? Tenemos que tener en cuenta que en su estado expansivo, durante el estado incaico, han entrado con el idioma quechua a esta parte del territorio coria, de habla aymara, claro. Pero después, cuando llegan los españoles, es reforzado esta presencia del idioma quechua, ¿no? Justamente con esto de la explotación de la plata en el Cerro Rico de Potosí y en fin, ¿no? Entonces se refuerza el idioma, porque no olvidemos, cuando llegan los españoles es declarado como la lengua general de las Indias. De alguna manera estarían como oficializando, ¿no? Los españoles en aquel tiempo. Entonces, razón por la que actualmente en Bolivia se habla el quechua y también el aymara, actualmente. Es más, hay lugares donde hablan el quechua, regiones,
¿no? Tiene el nombre de algún accidente geográfico en el idioma aymara, pero la gente habla generalmente, comúnmente habla el quechua, y es normal, claro. Entonces uno dice, pero ¿cuándo estuvieron los aymara aquí para dejar ese nombre de ese lugar? O en la Argentina hay nombres aymara, pero ¿cuándo vinieron? ¿No? O los Colla, mejor dicho, ¿cuándo vinieron? Creo que la respuesta está antes de la llegada, ¿no? de los quechuas, digamos así, de los incas. Estamos hablando del año 500 al 1000, en ese tiempo expansivo Tiwanacota. Así que creo que, bueno, y en la parte boliviana, claro, la parte de los yungas también, que es, ¿no? Colla, Aymara, y bueno, porque justamente la coca era abastecida, las hojas de coca, ¿no? A Tiwanaku. Inclusive hay algunos bustos de piedra hechos y que tienen los pómulos sobresalientes, el lado, ¿no? O es el otro, creo, como que simboliza que está coqueado, es decir, tiene la coca adentro y generalmente cuando uno coquea lo pone a un costado y queda así, sobresaliente en el pómulo. Entonces, eso nos da a entender también que, claro, Tiwanaku se abastecía de la coca de los yungas, paseños, es decir, de La Paz. Quizá porque más cercano, quién sabe, porque de la ciudad de La Paz para entrar a esos lugares de cultivos de coca distan aproximadamente unos 80 kilómetros, aproximadamente, 80, 90 kilómetros. Y de La Paz hasta Tiwanaku son 70 kilómetros o 75, así que imagínense, ¿no? Por la distancia cercana. En cuanto a la población aymara, pues en la actual Bolivia es el que mantiene su mayor cantidad de población de habla aymara. Se calcula que son más o menos unos 2.500.000, no hay certeza. Esto es una aproximación. Y en la parte del Perú, unos 500.000, y en la parte chilena, unos 50.000 más o menos, ¿no? En total serían como unos 3 millones de aymara hablantes. Es decir, el aymara sería el tercer idioma originario más hablado en América del Sur después del quechua y del guaraní, ¿no? Entonces, es interesante también eso, esos datos, y bueno, ahora está en detectar, a ver, de acuerdo a los censos, cómo es en el territorio argentino. Este, no tengo los datos precisos, eh, creo que está acá, en el territorio argentino, a ver si está por acá, un momentito, en el 2000, en el primer censo, digo primero, donde se toman en cuenta a los pueblos originarios. Si bien censos hubo, no sé, muchas cantidades, ¿no? A través de la historia argentina, pero por primera vez en forma oficial ocurre recién en el año 2004, 2005, una encuesta complementaria al censo del 2001. Caramba, ahí recién se toma en cuenta a las poblaciones originarias. Caramba, eso significa que antes no se nos tomaban en cuenta. Qué bárbaro. Bueno, esa es la historia. Pero en ese tiempo, en ese censo, dicen acá Aymara 4.104 en Salta y Jujuy. Qué bueno, en aquel tiempo. No tengo los otros datos, no los pude encontrar, sí los tengo, pero se me traspapeló y no los tengo en este momento. Pero también otro dato importante, a nivel general, los pueblos originarios en la República Argentina, en el año 2004, ¿no? 2001, perdón, porque es la encuesta complementaria 2004-2005, pero complementaria a ese censo del 2001, y son una cantidad total en el territorio argentino de 600.000, ¿no? Personas de pueblos originarios en general.
Y en el censo del 2010, 955.032 personas como originarios. Y en este último censo, el 2022, son 1.306.730 personas. ¿Qué tal? Imagino que en el próximo censo vamos a ir aumentando. Bueno, interesante. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este último censo 2022, hay 74.724 personas identificadas como pueblos originarios. Bueno, datos, ¿no? Para tenerlo en cuenta y que, bueno, así que eso, eh, ahora vamos a entrar quizá con relación a, ¿cómo se llama? A la cosmovisión, pero quizás un poco muy teórico, muy cansador, y yo creo que también está nuestro hermano Pablo y también Marina, que varias veces hemos practicado esta canción del Hach a Uru. Pues los invito un poquito a ver, a hacer memoria y si podemos cantar un poquito, ¿no? Un poco para no estar tan aburrido, digo. Es breve, así que no sé si Pablo, Marina, Rafael, ¿se sabes que yo puede? estaba buscando para aportarte en esto de la información de Sí, cantidad exacta, porque este tema, viste que yo siempre doy los mapas y la vez mm, pasada, el primer día acá en este taller también lo dimos, pero no entré en cada uno de los pueblos qué cantidad, así que está bueno esto que vos lo incluyas. Y acá estoy viendo en la encuesta de pueblos indígenas, a ver si lo veo bien, lo voy a ampliar un poco. En la encuesta, 4.104 personas se reconocieron aymara así es, así es. en Entonces, quería acotar, 2004-2005. En sí, quería, 2010, ajá, bien, sí, te quería dale, hacer la comparación de los tres censos que bien, dieron bien, resultados de cantidad, mm, ¿no? Porque en mm, realidad en el 2001 se incluyó mm, la variable, se incluyó el tema, pero no se dio cantidad de personas por pueblo, se dio una cantidad en general, pero no de personas por mm. pueblo. En el 2010 dio 10.282, a ver, espérenme que lo amplío un poquito. Sí, Mm. 10.282 personas que se reconocen aymara. Ajá, mira, Y en el 2022, que es el último, ahí es el número, a ver, no lo estoy encontrando. ¿pudo? Sí, acá está, 19.247. Ahí está. Fíjense cómo fue cambiando, prácticamente se duplicó. Del 2010 al 2022 se duplicó la cantidad de personas aymara que se reconocen como tales. Sí, interesante. Interesante dato, ¿no? Creo que eso nos ¿Sí? va quizás también eh, Y el tema las de la prácticas. lengua, Rafael, Sí, sí, 50,8% de las personas aymara hablan la lengua. ajá, 50%, casi 51%. Así que es ajá. interesante. Sí, bien. Bueno, eh, yo quería brevemente cantarles cómo suena el idioma, ¿no? Hacha Uru, gran día. Y así Pablo nos va a acompañar también. Pablo dice, ¿no? Siento mucho. No sé cómo va a salir mi canto con esta tos, pero no importa. Bueno, vamos a intentar y si Podemos no, intentarlo. sale como salga, pero me gustaría que Ujú, los hermanos y hermanas que están acompañándonos también, a ver, escuchen cómo suena, ¿no? En la fonética, el idioma, Coya Aymara. Y dice, bueno.
Ukaha chauru hutas Qué kiwai. guay. Amuya Y no me la acuerdo. siphañani hutas Putas, kiwai. qué guay. Ukaha chauru hutas Qué kiwai. guay. Amuya Vamos a siphañani hutas putas, qué kiwai. guay. Takpachllakina kasti. No me Amuya acuerdo. siphañani tukusiniu. Takpachallakina kasti, amuya siphañani tukusiniu. Tatanak mamanaka, ukaha chauru hutaskiwai. Tatanak mamanaka, amuya siphañani hutaskiwai. Es una canción muy interesante. El autor se llama Mario Porfirio Gutiérrez, la compuso en el año 1976. ¿No? Es un hermano también aymara, de Pucarani, muy cercano también al lago Menor, ¿no? Del Titicaca. Pero ¿qué dice? A ver un poco, porque su interpretación dice, ¿no? Ese gran día está viniendo, démonos cuenta, está viniendo. Y todas las tristezas, démonos cuenta, se va a terminar. Señores, señoras, ese gran día está viniendo. Señores y señoras, démonos cuenta, está viniendo. Es decir, una canción ya clásica, diríamos, se ha hecho muy común, muy popular esta canción, ¿no? Entonces, de esa forma suena este, las palabras aymara. Y entrando en ese detalle, bueno, creo que también es importante hablar eh, de la cosmovisión, porque el título es Cosmovisión, Idioma y Cultura, Colla Aymara. Bastante, bastante digo, a ver, no sé si nos va a faltar tiempo, porque queremos también hablar de la cosmovisión, ¿no? Y la cosmovisión, ¿qué es cosmovisión? Es la manera de ver nuestro alrededor, ¿no? Y también podríamos decir es la relación del ser humano con la naturaleza y con aquellos seres espirituales protectores, ¿no? Eso sería nuestra cosmovisión, una cosmovisión que es dual, es decir, ¿no? Siempre de dos, ¿no? Dos, el masculino y el femenino, el macho y la hembra, así como el hombre y la mujer, siempre. Esa dualidad natural complementaria. Y lo vemos en los animales, en las plantas, lo vemos en el ser humano, en fin, aún en el tiempo también y en otros contextos. Eh, entonces, tenemos un calendario ceremonial, ¿no? Un calendario ceremonial de la cosmovisión Colla y pues son 8 fechas como pilares, digamos, de esta cultura, ¿no? Y para nosotros el 21 de junio es un encuentro muy importante. Le llamamos nosotros como ceremonia festejo. Primero está la ceremonia, después está el festejo. El 21 de junio es muy importante porque, bueno, empieza el nuevo ciclo agrícola. Es decir, finaliza e, inicia un ciclo de vida agrícola, porque nuestro calendario tiene origen en la agricultura. Somos pueblos agricultores, ¿no? Es decir, sedentarios. A esa altura, a 3.800 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Así que imagínense, eran buenos observadores del cosmos y han podido, ¿cómo sería? Organizar, perfeccionar la forma de los cultivos, ¿no? La domesticación de las plantas, ¿no? Sobre todo, y los animales también. Y ese nombre se conoce, ¿no? Como Mara T'aka. Mara sería ciclo. T'aka es separación, división. Estamos hablando de una separación de ciclo, es decir, uno que finaliza y el otro que va a empezar. Mara T'aka.
uno de los nombres para este día, ¿no? Y el otro es Wilcacuti. Wilca es sol, en ese idioma antiguo, aymara, colla aymara. Entonces sería Wilcacuti como el retorno del sol. Y el otro ya más castellanizado, digamos así, porque sería Año Nuevo. Y en el idioma aymara se dice Machacmara. Ah, bueno. Así que con uno de los tres nombres se conoce, por eso hay, si uno ve en algunas publicidades y uno dice Marataca, por ahí otro va a encontrar en otro, de otro autor o de otro grupo, digamos, como Wilcacuti o simplemente alguna persona que lo denomina como Machacmara. Bueno, y hemos entrado este último, 21 de junio, que es el día reservado para la ceremonia festejo. Fíjense que el año, el ciclo empieza el 22 de junio hasta el próximo 20 de junio. ¿Pero qué pasa el 21? Como que no se cuenta. Claro, está reservado justamente para la ceremonia festejo, ¿no? Entonces uno dice, pero si el 22 de junio empieza, eh, a ver, claro, también quiero aclarar que tiene 13 meses, 13 meses de 28 días, exactamente, ¿no? Entonces, si multiplicamos 13 meses por 28 días, cada uno, tenemos una cantidad de 364 días en un ciclo, en un año, ahí está. Y falta uno, y justamente ese uno es el 21 de junio, reservado específicamente para la ceremonia festejo. Y entonces, aquí en el Parque Avellaneda, desde el año 2001 se empezó a organizar y a hacer esta ceremonia. Creo que en otros espacios han hecho mucho más antes, pero en el Parque Avellaneda recién empieza en ese año, 2001. Y la legislatura porteña en el 2004, 9 de diciembre, mediante ley, la ley número 1550 de la legislatura porteña, sanciona con fuerza de ley. ¿Qué dice? Artículo 1. Instituyase el 21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Artículo 2. Justifíquese la inasistencia a los alumnos y docentes de todos los niveles y modalidades de la Ciudad de Buenos Aires, siendo único requisito la manifestación escrita de los responsables de los niños. 2004. A la fecha son 20 años, 21 años que han pasado. Interesante. Pero también hay otro, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y esto data del año 2006, 26 de abril, y dice lo mismo, prácticamente es el mismo tenor de redacción, el decreto 865, ¿no? Departamento de Gobierno, decreto 865, Ciudad de La Plata, 26 de abril del 2006. Y tenemos un reconocimiento, en este caso del año 2009, ¿qué dice? También la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del día 2 de julio del año 2009, declaración 213/2009. Textual. Declárase de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las siguientes actividades que se llevan a cabo en la Huaca, espacio simbólico significativo y encuentro de los pueblos originarios, ley 3042 del Parque Avellaneda. 1. La fiesta ceremonia del regreso del sol, Inti Raymi, que se realiza el 21 de junio, solsticio de invierno y comienzo del año nuevo para los pueblos originarios andinos, entre paréntesis, reconocido por ley número 1550. 2. La fiesta ceremonia de la Pachamama, que se realiza el 1 de agosto. Son dos fechas reconocidas, ¿no? Declaradas, mejor dicho, de interés cultural de la ciudad de Buenos Aires. Interesante. Creo que, bueno, y hay otro, bueno, en este caso,
Y las Naciones Unidas, en fecha 21 de junio del 2019, ¿hace cuánto? 6 años atrás, ¿no? Que es una resolución 73/300, Día Internacional de la Celebración del Solsticio. Hay muchos, ¿no? Bueno, párrafos así, reafirmando, bla, 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 bla. Y dice más, tomando en consideración, bueno, reconociendo que muchos pueblos, bla, bla, teniendo presente que los solsticios y equinoccios son acontecimientos de particular importancia para los pueblos indígenas como símbolos de la fertilidad de la tierra, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el patrimonio cultural y sus tradiciones milenarias, y ayudan considerablemente a fortalecer los vínculos entre los pueblos indígenas a partir del respeto mutuo, la complementariedad, la reciprocidad y la cooperación. 1. Reconoce el 21 de junio como Día Internacional de la Celebración del Solsticio en sus diferentes manifestaciones. 2. Alienta a los Estados miembros a que se esfuercen por dar a conocer la celebración del solsticio en sus diferentes manifestaciones, entre otras el Inti Raymi, esto es voz quechua, el Huitripantu, esto es voz mapuche, el Wilcacuti, esto es en voz aymara, y el Yacitata Guazú, en voz guaraní, y a que organicen eventos anuales para celebrarlo según proceda. 3. Invita a los Estados miembros interesados, bla, 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 y bueno, en fin. Entonces, las Naciones Unidas. Caramba, qué bueno. Yo creo que es eso, ¿no? El 21 de junio, que hemos empezado este último en el año 5533. Otra fecha que tenemos de la cosmovisión, el 1 de agosto, el día de la Pachamama. Este, bueno, sabemos el día de la Pachamama como femenino, pero no nos olvidemos que, pero si está lo femenino, también debe estar lo masculino, ¿no? Claro que sí. Nos referimos al Padre Cosmos, es lo masculino. Entonces, el Padre Cosmos y la Madre Tierra generan vida, Pacha, ¿no? Vida, Pacha. Y nosotros, los seres humanos, pues nos consideramos, no solo los seres humanos, sino las plantas y los animales, somos hijos del Padre Cosmos y de la Madre Tierra. La Madre Tierra, su espíritu se llama Pachamama. Y del Padre Cosmos, su espíritu se llama Pachacama. Interesante. Por eso solemos nosotros saludarnos culturalmente de hermano, hermana. Nos tratamos así. ¿Cómo estás, hermano? Buen día, hermana. Buen día, hermano. De esa forma nos tratamos, ¿no? Entonces, y Pacha, etimológicamente, la palabra Pacha, en una primera interpretación, significa tiempo-espacio. ¿Qué significa eso? Significa tiempo cronológico, histórico, un tiempo, digamos, ahora, que son las 19:52, y también significa un espacio geográfico, territorial, aquí, en este lugar, ¿no? Yo estoy aquí en mi casa, en el barrio de Liniers, en la Comuna 9, en la ciudad de Buenos Aires, en fin. Entonces, todo existe en un tiempo y en un espacio. Así sea, una hormiga vive tal cantidad de tiempo, 5 días, no sé, 5 meses, 2 años, en fin. Está ocupando un lugar en el tiempo y ocupa un lugar en el espacio geográfico, físico, claro. Pacha es eso, tiempo-espacio, pero al mismo tiempo la palabra Pacha significa pa, cha, ¿no? Paya, chama. En el idioma aymara, Colla aymara, bueno, aymara, paya significa dos,
Chama significa fuerza. Pero en este contexto se está refiriendo a esas dos fuerzas de energía de vida, ¿no? En este caso de Pachacama, el Padre Cosmos, y de Pachamama, la Madre Tierra. Una dualidad complementaria natural, ¿no les parece? Entonces, eso significa Pacha, ¿no? Pachamama, como mama, como señora, ¿no? Señora, naturaleza, en este caso, Pachamama, las dos palabras juntas, refiriéndose a lo que en la naturaleza existe seres vivos, eh, masculinos, femeninos, ¿no? Que están ocupando un lugar en el espacio y en el tiempo. Bueno, interesante. Y bueno, la ciudad de Buenos Aires tampoco quedó atrás, mejor dicho, la legislatura porteña, que en el año 2022, el 14 de julio, la ley 6550, ¿qué dice? La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de ley. Artículo 1. Institúyese el 1 de agosto de cada año como Día de la Pachamama en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Artículo 2. Anualmente y en dicha fecha, el Poder Ejecutivo podrá organizar campañas de difusión sobre el Día de la Pachamama y la importancia de la fecha para los pueblos latinoamericanos. Ley número 6550. ¿Qué tal? Bueno, disculpen que haga un poco de alarde en ese sentido, porque a mí me llena de alegría que se tome en cuenta nuestras fechas de nuestra cosmovisión, ¿no? Bueno, después tenemos otras fechas, el Perdón, 21 de septiembre. perdón. Y, ¿Esas leyes están vigentes ahora con la destrucción de este gobierno, del INAI, de toda la memoria y las luchas de los pueblos originarios? ¿Están mire, para vigentes que, o mire, por la para ley que, base están tiradas abajo? no, no, yo creo que para que se derogue una ley tiene que pasar por la legislatura porteña. Los legisladores pueden derogarla, todas, pero no fue derogada ninguna. Así que están Ah, vigentes. bueno. ¿Eh? Ahora, es otra Bien, cosa que quizás los legisladores no le den importancia, no les importa, no les interesa, ese es otro tema. Pero pero es nosotros muy, sí tenemos nuestra ley y podemos realizarla, ¿no? Y llevar a cabo lo que esta ley dice y nosotros, por supuesto, bueno, sabemos quién lleva adelante las leyes, quién las hace cumplir, el pueblo, nosotros, porque a las autoridades poco y nada les interesa. Bueno, seguimos. Rafael, quería Sí, aportar que es muy interesante la pregunta de Sonia, porque sí, sí, cuando sí. justamente estuvimos alrededor de la fecha del Año Nuevo, yo estuve buscando la ley y la Ajá. busqué y la busqué y no la encontré. En Claro. Infolex, o sea, en las páginas oficiales no se encuentra esta ley. Te la da como, o sea, no te la da. Te dice, no, desconocido, le pones el número, le pones la fecha, le pones los datos y no hay forma de encontrarla. Sin Bueno, embargo, como bien dice Rafael, hay que hacerla valer porque nadie la derogó, por lo tanto, existe esa ley, existe ese sí. derecho y nadie ha dicho que Así no es. se pueda utilizar. El problema está en que no solo con estas leyes, sino con la mayoría de las leyes de derechos, aquellas que nos dan precisamente derecho a algo, que es que no hay difusión, nunca la hubo, aún en épocas donde por ahí no se destruía tanto, pero tampoco había difusión, a pesar de que hay una ley, que no me acuerdo el número, que exigía la obligatoriedad del Estado de difundir los derechos indígenas. Sin embargo, no se cumple tampoco, con lo cual tenemos muchos derechos, pero que en la práctica o no los conocemos, por lo tanto no los hacemos valer, o bien están aquellos que, aunque existan, no quieren respetarlos. Así que es un tema muy interesante.
Por eso es Así es. importante también que lo digamos, que lo Rafael lo diga y que Sí. ustedes puedan anotar esas fechas, porque cuando lleguen esos momentos, tiene que haber alguien que diga, no, si esta ley existe, vos podés hacerlo valer en la escuela con una cartita que diga, fui a la ceremonia del Año Nuevo porque la ley dice tanto, entonces me corresponde el asueto, sea estudiante o docente. Lo Así preguntaba es. Yo creo que básicamente porque mi prima es docente en la Villa 31 y el día del Año Nuevo no fue con un montón de chicos, porque ahí hay mucha comunidad boliviana y un montón de gente así, y les pusieron falta, porque le dijeron que todos los que tenían hasta, pero ¿cómo decían las madres? Si el año pasado pudimos, bueno, este año no, y les pusieron falta y bueno, se armó un escándalo con todos los docentes que hicieron notas y todo lo demás, y bueno, y quedó ahí un expediente que algún día tendrá respuesta, pero precisamente lo pregunté por eso, porque este año a los chicos, por lo menos de las dos escuelas que están en la 31, que es lo que yo tengo contacto, ¿no? Les pusieron falta aduciendo que no estaban vigentes las leyes estas y los derechos que bueno, tenían por reconocerse originarios. bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, yo que trabajo en una escuela pública primaria, ya hace muchos años, este, se lo doy a la directora, la ley, así en papel, y me lo da el feriado, me tomo. ¿Y qué pone? Porque nosotros tenemos un libro de asistencia donde firmamos tanto el personal docente y no docente, por supuesto, y ahí le pone ley 1550, listo. Porque son artículos que tenemos para podernos tomar como licencia, en fin, ¿no? Números de artículos. Y ahí en mi caso lo pone mi ley 1550. Ya está. Eso también, como dice Marina, porque quienes son los interesados en difundir esto, pues somos nosotros. ¿No les parece? Entonces, cuanto más sepamos, ya tendríamos que tener, en este caso, en retiro, con la ley en la mano va y se lo presenta. Y si lo niega, bueno, está bien, pero por lo menos se lo da para que conozca. Quizás las prohibiciones de este actual alcalde porteño, ¿no? Bueno, digo así, este, no quiera, bueno, ese es otro tema, pero la ley está vigente. Que no lo hagan ellos valer, o, bueno, ese es otro tema, ¿no? Perdón, Sonia, ¿eso Continuamos. fue acá en Buenos Aires? ¿O dónde fue eso? Sí, en las dos escuelas que están en la Villa 31, ya tiene un cargo a Acá, la sí, mañana en una y claro. otra en otra. Sí. Bueno, continuamos entonces. Tenemos el 21 de septiembre, que es el equinoccio, decimos nosotros Satacailta en el idioma aymara, como el inicio de la siembra. Ya en el día de la Pachamama se ha hecho la ceremonia justamente de agradecimiento como un inicio anticipado a la siembra. Y ahora empieza la siembra. Tampoco esto es tan estricto, digamos, el 21 exactamente ese día. No, no, es una semana antes, una semana después, ¿no? Pero entonces se lo toma como referencia al 21 de septiembre como el inicio de las siembras. Generalmente la papa es la que marca el calendario, en este caso agrícola, de la cosmovisión Colla. Otra fecha que tenemos es el 1 y 2 de noviembre, al cual le hemos denominado como el Ajayu Uru. ¿Qué es eso? Es el día de nuestros ancestros. Eso significa que es el día de los espíritus de nuestros antepasados, que ya han partido de este plano y que en estos 2 días llegan a domicilio y los esperamos nosotros. A partir del día 1 de noviembre a las 12 en punto del día y que permanece hasta las 12 en punto del día 2 de noviembre. Y que luego hay que ir al cementerio a poner también las ofrendas y otras cosas, así como se puso el primer día en el domicilio. Entonces la familia se junta, los vecinos, los amigos, y a veces, bueno, rememora anécdotas, en fin, ¿no? Comparte, y de esa manera se pasa en el domicilio. Pero aquí en el Parque Avellaneda, pues
el espacio ceremonial La Huaca no es ni domicilio ni cementerio. Entonces, ¿qué hacemos? El domingo anterior hacemos ahí como una exposición de panificados, ¿no? Y y explicamos esta fecha, lo que sucede o lo que va a suceder, mejor dicho, el día 1 y 2 de noviembre. Entonces, se prepara, bueno, estando en domicilio, preparan la comida, las frutas, la fotografía, panificados, algunos adornos, bueno, en fin, ¿no? Es un encuentro muy interesante. Otra fecha que es el 21 de diciembre. El 21 de diciembre, como es el solsticio mayor, ¿no? Pues es el día de la Ispalla, ¿no? El día de la Illa Ispalla, Uru. Esto significa que son como, a ver, energías concentradas en la miniatura, y son pues miniaturas hechas de cerámica, por supuesto, de barro, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, eh, con mis padres, en una fecha tergiversada, claro, para el 24 de diciembre, para el nacimiento del niño Jesús, se preparaban y hacíamos así en barro, chiquitos, muy pequeños, que mi papá traía una greda, un barro especial, y que formábamos personas, formábamos así casitas, eh, chacras con plantas, con cultivos, quizás algún camión por ahí, ¿no? Eso nos da a entender es como si fuese un proyecto de vida del niño que va a ser en adelante, en el Perdón, futuro. Rafael, ¿esas son las alacitas? Eh, Vamos a entrar O, de a poquitito. Entonces, quiere decir, espéreme por favor. Entonces, se hace eso y claro, era así, pero hablando con otros hermanos también de otras regiones del territorio aymara que también lo preparaban. Pero no era pues para el 24 de diciembre, sino para el día 21 de diciembre. Esta palabra que dice Illa Ispalla es la Illa, son el espíritu eh, de los animales, ¿no? Todos los animales, incluyendo el ser humano. Y la Ispalla pertenece a los vegetales, todos los vegetales cultivados, pero no estamos hablando de los cultivos de vegetales. Cultivo significa que la persona, el ser humano, cultiva, siembra y cosecha. Entonces, y se hace para esta fecha justamente. Y hay otras fuentes también donde corroboran que es en esta fecha del 21 de diciembre. Claro está que en tiempo de la colonia, pues sabemos que fueron alteradas estas fechas, tergiversadas, y ha ocurrido eso. Imagínense que en la ciudad de La Paz, un lugar tan concurrido por su población, ¿no? Aymara sobre todo también, eh, habrían trasladado la fecha al 20 de octubre. Pero el 20 de octubre, ¿qué es? Según los españoles, pues el 20 de octubre de 1548 era la fundación de la ciudad de La Paz. Pero bueno, esta fecha fue como mantenida así, escondida, digamos, y ocurre que en 1781 el cerco a la ciudad de La Paz por los hermanos Aymara de los alrededores, este, ¿no? Bueno, eso también es una historia muy interesante, el cerco a la ciudad de La Paz, unas 40.000 personas han cercado la ciudad de La Paz en 1781 al mando de Tupac Katari, Juliana Pazanina y su esposa Bartolina Sisa Vargas. Y bueno, ahí cuenta de que, caramba, va a ser un poco largo, pero está interesante, ¿no? No nos olvidamos que eran tiempos de la mitad, es decir, había como una especie de un servicio civil obligatorio hacia los españoles. Estamos hablando de nuestros hermanos originarios. Los varones iban a los centros mineros
¿no? Reclutados como para el servicio militar, desde los 18 hasta los 50 años aproximadamente, iban a las minas, a la explotación, ¿no? De la plata, del Cerro Rico. Y las mujeres, por supuesto, iban en los domicilios, en las haciendas, ¿no? En los obrajes, como se dice, tanto en los tejidos y otros quehaceres, ¿no? En los domicilios de los españoles. En esas circunstancias, una pareja de jóvenes que ya tenían ¿cómo sería? Comprometidos, ¿no? Y la chica es justamente encontrada por la esposa del gobernador de la ciudad de La Paz. El gobernador se llama Sebastián de Segurola, así que la llamó para que cumpla su servicio civil obligatorio en su domicilio. Y así fue. La chica va, pero antes de ir hacen un intercambio de hillas entre el varón, el novio, digamos, ¿no? Y hacen un intercambio. Por tanto, el varón recibe una hilla femenina y la chica recibe una hilla masculina. Figuras, ¿no? De persona. Entonces, el cerco a la ciudad de La Paz desde el 14 de marzo de 1781 dura hasta fines de octubre y un poquito más, con un intervalo en agosto, ¿no? Una semana más o menos que... Pero imagínense la cantidad de personas que han muerto en la ciudad de La Paz, porque no entraba ningún tipo de alimentos. Las injusticias eran pues tremendas y entonces los aymaras se han sublevado, se han levantado de esta manera. Y bueno, han llegado muchos a morir y casi moribunda la esposa del gobernador y el gobernador ya como que estaba resignado y prácticamente él salía y volvía a la tarde y cuando regresa, justamente ya en su momento muy, muy crítico de salud, la encuentra a la señora, la esposa, lúcida, bien, recuperada. Y dice, pero ¿cómo puede ser si yo la dejé tan mal, tanta, porque no habían comido? Y le llama a la empleada, a la chica, y la chica, pues imagínense, ¿no? No tuvo otro remedio que hablar y dice, bueno, yo en un momento así recurro a no, ¿cómo sería? A un pequeño ídolo donde le pido y me aparece algún alimento para sobrevivir. Pero eso era una mentira, porque de noche el novio le daba, le proveía de alimentos, ¿no? Para que pueda sobrevivir la novia, en este caso, la chica, ¿no? La servidumbre. ¿Y el gobernador qué hace? Bueno, así que en buena hora, que está en vida y él también. Una vez que termina el cerco, 2 años después, 1783, el mismo gobernador saca una ordenanza municipal donde dice que esta, como una retribución, ¿no? Declara que en la ordenanza la feria de las Alacitas el 24 de enero, en conmemoración, ¿no? Digamos así, ¿cómo sería? A devoción de Nuestra Señora de la Paz, del cual el gobernador era un devoto. Y así se implanta la feria llamada Las Citas para el 24 de enero, que actualmente se lleva a cabo. Pero sin embargo, el origen es del 21 de diciembre. Bueno, esta feria ya de tipo urbano actual tiene otra forma, por supuesto, otras características, pero estamos hablando del 21 de diciembre. Así que esa es la respuesta. Gracias por la paciencia. Quería un poquito explicar esta parte, ¿no? Después tenemos otra fecha que es el 2 de febrero, prácticamente el día del Anata Uru, y entonces es pues ya la primera cosecha ya está. Es decir, sería un festejo, una ceremonia festejo a las primeras cosechas. Y hay que celebrarla, porque es la vida, ya están los productos para alimentarse. Es la vida misma. Entonces, eso sucede.
Después, el 21 de marzo, ya es una fecha un poquito como ya... No nos olvidemos que todas estas fechas fueron como armadas, como en un rompecabezas, recuperándolas y armándolas, ¿no? Porque estaban como desparramadas, como olvidadas, y pues se logró más bien armar. Y el 21 de marzo, en este caso, con otro equinoccio, es el tiempo, como dice aquí, el Yatiri Taki, el camino de la sabiduría. Entonces tiene que ver mucho con el legado ancestral, con la continuidad dentro de la comunidad, las personas que están en esto y las personas, ¿no?, que tienen que tener ciertas cualidades también, en fin, las visitas a los lugares ceremoniales, se toma en cuenta también otra fuente encontré donde hay personas que tienen ciertos, ¿cómo podríamos decir? Capacidades sobrenaturales, ¿no? Entonces, quiénes son y todo eso se va cuidando, detectando, ¿no? Ciertos, ¿cómo sería? Eh, Características visibles en la persona. De eso es, ¿no? Por ahí hay algunos que nacen con 6 dedos, tiene 2 coronas, nació de pie o de cabeza, no sé cómo es, o le cayó el rayo principalmente y sobrevive eso, entonces tiene una capacidad muy diferente a la persona normal. Otra fecha que es el 3 de mayo, y fíjense que en el Observatorio Astronómico de Tiwanaku, exactamente arriba, en forma vertical, perfecta, en la noche del 2 al 3 de mayo, está arriba, en el cielo, en el firmamento, esas 4 estrellas que en el idioma aymara decimos Hacha Kana, gran luz, gran luminosidad, 4 estrellas, ¿no? Entonces es Hacha Kana, Chacana, Chacana, viene de ahí, Chacana, una palabra más conocida actualmente. Después me enteré que en la versión quechua tiene otro significado. Pero para nosotros es esa gran luz, gran luminosidad, que también Félix Laime Pairumani resume y dice es el gran ordenador social andino. Pues claro, esas 4 estrellas marcan. No nos olvidemos que los agricultores, como buenos observadores del espacio cósmico, ven las estrellas, el sol, la luna, cuándo sale, cuándo entra, de qué color es, qué pasó, todos esos detalles, ¿no? Que tienen que ver con la agricultura. Son marcadores, ¿no? Entonces, hace rato les mostraba, no sé si se acuerdan ustedes, esas 4 estrellas que están, a ver, aguarden un segundito, acá los tengo. Están en Tiwanaku. ¿Y cómo se llama este lugar en Tiwanaku? Justamente se llama, habíamos dicho que la Cruz del Sur se llama Hacha Kana, Kana. Este lugar se llama Kana Tataíta. Kana Tataíta se llama este lugar donde están, ¿no? Estos. Se está refiriendo al mismo que está en el cosmos, en el espacio cósmico. ¿Eso qué es? Es un mensaje, pues está claro que el Observatorio Astronómico de Tiwanaku ha detectado esas 4 estrellas en el firmamento y las representa en 2 bloques de piedra, ¿no? Dándonos un mensaje. Esto es el 3 de mayo, la noche del 2 al 3 de mayo. Lo que en el castellano, bueno, decimos la Cruz del Sur. Es eso. Así que creo que son fechas interesantes. Después, claro, hemos también incorporado otras fechas que son vinculantes, podríamos decirlo así. El nacimiento de Bartolina Sisa Vargas, que es el 24 de agosto. Y pues sepan, hermanas, hermanos, que en la ciudad de Buenos Aires hay una escuela llamada Bartolina Sisa. Una escuela llamada Bartolina Sisa en la ciudad de Buenos Aires.
No dice Sisa Vargas, solamente dice Escuela Bartolina Sisa. Me estoy refiriendo a la escuela número 19 del Distrito Escolar 17, ubicado en Villa Devoto, en la avenida Salvador María del Carril y Quevedo. Quienes conocen esta zona lo van a ubicar ahí, la escuela Bartolina Sisa. Y gracias a su directora, en ese tiempo, el 2013 fue cambiado de nombre, una ceremonia también muy interesante. Me refiero a Liliana Pintos, que prácticamente la pandemia, eh, el COVID-19, como decimos, se lo llevó en el año 2020, sí, 2020. Y otra fecha que hemos incorporado, el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Originaria, justamente en honor a la fecha de muerte de Bartolina Sisa Vargas, ocurrida el 5 de septiembre de 1782. Después de un poco más de un año de cautiverio, la asesinan, ¿no?, cruelmente, a la esposa de Juliana Pasanina. Bartolina Sisa muere horrendamente junto con la cuñada, con la hermana de su esposo, en la ciudad de La Paz. Y en 1983, en Tiwanaku, reunidos, organizaciones de originarios, pues entran de acuerdo e instituyen esta fecha, justamente el 5 de septiembre, como el Día Internacional de la Mujer Originaria. Después recordamos la fecha del 14 de noviembre, la muerte de Juliana Pasanina, que adquiere su nombre de guerra para el cerco a la ciudad de La Paz y se autodenomina como Tupac Katari. Y él muere el 14 de noviembre de 1781, también así descuartizado y cruelmente, y tiene una frase muy importante, muy interesante, que dice: yo solo muero ahora, pero después volveré en miles de miles. Alguien lo dijo: volveré y seré millones. ¿No? Hay una relación. Después tenemos el 9 de enero, por supuesto, su nacimiento de él, ¿no? El 9 de enero de 1750, el nacimiento de Juliana Pasanina. Y hemos incorporado fechas internacionales como el Día de la Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, y el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. No es lo mismo que el Día de la Pachamama. No, no. El Día Internacional de la Madre Tierra, instituida por las Naciones Unidas. Internacionalmente, seguramente hay una sensibilización acerca de nuestro planeta en todos los ámbitos, ¿no? En cambio, el Día de la Pachamama ya es una cosmovisión andina, colla o aymara quechua, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace en estas fechas. Todas estas nos reunimos en el Parque Avellaneda y hacemos siempre nuestra pequeña ceremonia y después, bueno, antes explicamos y después hacemos un aptapi, compartimos. El aptapi es un almuerzo comunitario, donde cada uno lleva algo para compartir y entre todos comemos de todo. Así que es interesante. Después, bueno, en cuanto al idioma, no sé cómo andamos de tiempo, brevemente, ya termino. El idioma, pues es el Hake Aru, el idioma humano. Hake, gente, persona. Aru, idioma, lengua. Hake Aru, que también decimos el Hayamara Aru, es decir, la lengua de tiempo lejano, inclusive desde el inicio de la existencia, así decimos. Después sería lo que es el Koya Aru, el idioma Koya, y finalmente Aymara Aru, ¿no? Idioma Aymara. Es un idioma, de acuerdo a sus características, es sufijante, sufijo, va al final de la palabra, de la raíz, ¿no? Y es aglutinante, es decir, puede ir un sufijo, pueden ir dos, tres o cuatro, en fin, ¿no? De esa manera se van armando frases y cuyo alfabeto unificado,
llamamos así el alfabeto unificado, acá lo tengo el documento, en la parte boliviana es en el año 1984, ¿no? El alfabeto único de la lengua aymara y quechua, ¿no? Y en la parte peruana se hace un año después. Entonces, imagínense, anterior a esta fecha, cómo escribían y cómo eran los alfabetos. Era de acuerdo a criterios personales, ¿no? Y generalmente las personas de origen criolla o española, en fin, ellos eran los que llevaban la escritura. ¿Quién estudiaba? Los ricos estudiaban, ¿no? Los sacerdotes, en fin, pero la gente del campo, el aymara hablante, no, estaba prohibido. Entonces, todas las fuentes son de ellos. Y recién, después de 1984, de a poquito, hoy sí se usa el alfabeto oficial. Yo le digo oficial porque es como como sería un consenso entre la parte peruana y la parte boliviana, que son los que tienen más cantidad de aymara hablantes, ¿no? Entonces han elaborado como el alfabeto único. Pero hay libros, textos que son anteriores, entonces con mucha paciencia se puede comprender también. También decimos que además de ser sufijante, aglutinante, es algorítmico. Eso ya es, la palabra algoritmia o algorítmica es un término matemático donde dice que de acuerdo a sus características es reducible a fórmula algebraica. Caramba, qué interesante. Bueno, se habían armado así programas de traducción simultánea, ¿no? Partiendo desde la aymara con algunos idiomas y bueno, pero no prosperó porque parece ser que la matriz de la computadora, bueno, tiene otros intereses, ¿no? Sobre todo de poder, entonces, claro, quedó ahí como inconcluso. Me refiero a este ingeniero, Iván Guzmán de Rojas, es el que ha iniciado con esto de lo que es la algoritmia. Y bueno, también podemos decir, tiene una lógica trivalente en el Aymara, eso también Marina siempre me recuerda, es interesante porque, ¿cómo se llaman los valores? ¿Cómo se llama, Marina? Eh, Sí, de valores de tres verdad, ¿no? valores. Valores de verdad, ¿no? Que es Ujú. cierto, incierto, dudoso en este caso, verdadero, falso, y el otro es tal vez, quizá, ¿no? Entonces se maneja con esos tres valores de verdad. Eh, Otra cosa que también en 1816, cuando se hace de la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Tucumán, estaba redactado en el idioma aymara, en el idioma quechua y también en el idioma guaraní, pero parece ser que esto, no sé, se extravió, pero se puede encontrar en las fuentes, está ahí en Google, ¿no? En las fuentes, en su versión, tanto en el quechua también como en el aymara, ¿no? Están. Así que creo que nada más decir que, bueno, nosotros decimos cuando nos encontramos, Kamisaki, decimos, ¿no? ¿Cómo estás? Nuestro saludo es ese. Kamisaki, Hilata, ¿cómo estás, hermano? Y te dirá generalmente bien, o te dirá, no, Aneu Alicti, no estoy bien, porque la palabra mal no existe. La palabra mal se interpreta como no estoy bien, no bien. Entonces, Kamisaki, el saludo. La respuesta, Waliki. Kamisaki, ¿cómo estás? Waliki, bien. Hilata, hermano. Cuyaca, hermana, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos, nos saludamos así. Nos decimos, hermano, hermana, claro, porque nos consideramos hijos del Padre Cosmos y de la Madre Tierra, claro.
Y cuando nos despedimos, ¿qué decimos entre nosotros? Hasta que nos volvamos a encontrar. ¿Qué significa eso? Claro, que no sabemos si nos vamos a encontrar mañana, dentro de un mes, dentro de 10 años, ¿qué sabemos? Entonces la despedida es Hiki sin cama. A ver si Marina está escribiendo ahí, me parece muy interesante. Hiki sin cama, hasta que nos volvamos a encontrar. Eso Fui es. escribiendo varias de las palabras que dijiste en lengua, Sí, en idioma nuestro. Las está fui bueno. escribiendo para que las puedan recordar, registrar, también con significados. Espero haber escrito Así todo que, bien. Kamisaki, ¿cómo estás? Waliki, bien, charlamos, conversamos. Hiki sin cama, hasta que nos volvamos a encontrar. Y la otra persona también debe responder, es una obligación moral, debe responder. Hiki sin kamaya, dice. También responde de la misma manera, ¿no? Pues hasta que nos volvamos a encontrar, su respuesta final, ¿no? La segunda persona, la que responde, porque la primera dice Hiki sin cama, hasta que nos volvamos a encontrar. Y luego responde la otra Hiki sin kamaya, pues hasta que nos volvamos a encontrar, dice también. Bueno, creo que se me acabó el argumento. Así que, bueno, Bueno, cumpliste el horario. hemos tratado de resumir todo en tan poco tiempo, pero me pareció muy interesante compartir y que se sepa eh, estos conocimientos de una gran nación, de una gran cultura como es el Colla. Ahora ya estamos un poquito aclarados, porque no lo es argentino, dice, no, yo soy Aymara, no soy ni Colla y no soy ni Quechua, dice, ¿no? O dice, yo soy Quechua, pero no, no soy Colla, no soy Aymara. O dice algunos, sí, yo soy Colla, pero no soy ni Aymara ni Quechua. Están los datos ahí en el mismo censo, se declaran así como aymaras, como collas, como quechuas, como omahuacas, como, en fin, ¿no? Varias así grupos culturales que hay y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta diferencia? ¿O qué es? ¿Cuán diferentes son o no lo son? Simplemente quizá hay que entender también que si en un principio, en un origen, éramos collas todos, que hablaban el aymara, y después con el tiempo llegó el quechua, y pasaron los años y pasaron más años, dice, no, yo soy Omahuaca, por ahí dirá otro, no, yo soy, no sé, digamos, o de Aguita tal vez, no, yo soy Calchaquí, o no, no, qué sé yo, se considera como Tilcara o como no sé. Por ejemplo, en el primer censo del 2001 son 30 pueblos originarios en todo el territorio argentino, pero en el último censo son, aquí lo tengo, lo estuve registrando, son 58 pueblos originarios, así que imagínense, ¿no? Entonces creo que nosotros siempre hablamos Colla Aymara. ¿Por qué? Porque nació en un territorio Colla, territorialmente, y habla el Aymara. Otra persona es Colla Quechua. Nació en el territorio Colla, pero habla quechua. Se comprende desde qué tiempo habla quechua. Sí, perfecto. Por eso el territorio Colla actual, unos hablan el Aymara y otros hablan el quechua. Pero es la misma cosmovisión Colla. Por ahí un poquito distinto, diferente, pero en el fondo es lo mismo. Toda la cosmovisión es lo mismo. Además hay que comprender que las ceremonias, por ejemplo, siempre son diferentes unas de otras. Regionalmente cerca de Tiwanaku es un poquito distinta a la que se hace 100 kilómetros más allá o 500 kilómetros más allá, imagínense, ¿no? Y eso se entiende, se comprende. Por ahí en la parte jujeña es un poco muy diferente a lo que se hace, por ejemplo, cerca de Tiwanaku. Así que nada más, me voy a despedir también con una frase en Aymara. Kusisitatua, Munaphilat Kuyaka, Ukhake Unayan Asujaj, Ikisinka. Hermano, hermana, estoy muy contento. Será hasta otro momento que nos vamos a encontrar. Allá, allá. Ya, Rafael. Si hay preguntas, Yo quería decir algo. sí, Bueno, eh,
Es muy rico esto de saber el calendario de un pueblo, porque uno tiene una mayor idea de cómo vive el cotidiano y cómo es la organización social, cuáles son sus valores, su espiritualidad, su conexión con la tierra, con la naturaleza, con el cosmos. O sea, está la cosmovisión puesta en una práctica. Y está puesto en una práctica que, como ven, es simbólica. O sea, hay números, hay palabras que hablan de, que son términos muy precisos, que sean 8 fechas y no más las ceremoniales, ¿no? Después, sí, como dice Rafael, se le agregan las fechas internacionales, otro tipo de reivindicaciones, de conmemoraciones. Pero lo que es propio de la cultura son esas 8 fechas que coinciden con esos 2 monolitos, cada uno de 2 chacanas. Y como decía Rafael, la característica típica claramente del pueblo aymara, de muchos pueblos, pero en el pueblo aymara es muy clara, es esta cuestión de el interpretar la unidad como una dualidad. Es decir, la unidad no en el sentido del uno, de la unicidad, y esto lo podemos llevar a muchos campos, desde lo religioso hasta el individualismo, donde los valores en la cultura oficial es un uno más individual, mientras que en la cultura aymara la unidad, el uno, la persona, ya es la persona, la piedra, la planta, ya es una dualidad. En sí misma tiene los 2 géneros, los 2 aspectos, las 2 dimensiones. Y cada uno de esos 2 monolitos tiene, a su vez, fíjense, una dualidad. Son 2 monolitos y cada monolito tiene 2 chacanas. Entonces, hay 2 unidades juntas, pero cada unidad es dual. A mí me parece que todo esto, más el tema de la lógica trivalente, que uno podría pensar que se trata de una cuestión del número 3, que sabemos que es un número más ligado a la religión, o que en todo caso, que las religiones y muchos pensamientos de la Cábala, etcétera, europeas, toman el número 3, mientras que en nuestros pueblos casi siempre son 2 o 4, casi siempre. Hay pueblos que toman el 3 también, no es general, no todos son reglas, no hay reglas generales para todos los pueblos originarios. Son culturas distintas, pero hay cosmovisiones muy similares, valores esenciales que son muy similares. Pero en esto del 3, que decía Rafael de la lógica trivalente, a mí me parece súper importante, porque vivimos en una sociedad, especialmente acá en Buenos Aires, hace un rato veníamos hablando, ¿no?, de características propias de nuestro país y de esta cultura que es la oficial en la cual estamos viviendo en las ciudades especialmente, donde hay aspectos, lógicamente, que son comunes, que vienen de esa cultura que, bueno, que es nueva en este continente, que la trajeron los colonizadores y que hoy en día es la oficial. Esta cultura tiene los 2 valores que decía Rafael, ¿no? Lo verdadero o lo falso, o es verdadero o es falso. Y esa esencia binaria, o es una cosa o es la otra, y no puede ser las 2, nunca puede ser las 2, ¿no? La ambigüedad no existía en la lógica formal europea moderna. Pero sí existe en la cultura aymara, cuando dice Rafael, lo cierto, incierto, que podríamos tomarlo como lo contrario de lo cierto, ¿no? Lo cierto es lo que es una certeza, es así y no hay otra, no hay posibilidad de no creer que sea. Es cierto, es certera esa información. Lo incierto sería ya lo dudoso, no se sabe, por lo tanto no hay certeza de que se cumpla esa validación, ¿no?, de lo certero. Entonces podríamos pensar que ahí teníamos ya una binariedad, un 1 y un 0. Es cierto o es incierto, o una cosa o la otra, no pueden ser las 2. Pero en la Tal lógica, vez.
¿Cómo? Tal vez. Y Pero lo en que es esta tal vez o lógica quizá. aymara, Mm, ahí está la tercera. mm. Esa tercera que no es ni cierto ni incierto. Es otra cosa que se abre, una tercera posición que se abre, que ya no es tener que decidir entre es A o es B, es cierto o no es cierto, es falso o es verdadero, es uno o es todo lo contrario, es amigo o enemigo, que esa es la lógica binaria que no es nueva, la venimos teniendo desde hace siglos en esta cultura que se instaló. Entonces es muy interesante que este idioma originario, no sé si otros, hasta ahora solamente lo escuché del idioma aymara, que tenga esta tercera posibilidad que justamente simplemente es un respiro, ¿no? Es un salirse. Bueno, está bien, hay dos que se pelean porque están uno en contra del otro, pero hay una tercera posición que va a venir ahí a decir, bueno, a ver, ¿por qué no pensamos otra Sí, cosa? Parece muy claro, está interesante. más, sí, creo que está más en ese contexto de valor de verdad, ¿no? Estamos hablando en Claro, ese sentido. Tal vez venga o tal vez no venga. Tal vez vaya o tal vez no vaya. No es lo mismo iré, afirma, ¿no? Va, es cierto, en que por ahí digan, bueno, es una mentira lo que está diciendo. Bueno, se trata de valores de verdad, ¿no? exacto. Falso, verdadero, incierto. Ahí está, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, tal vez, No, yo sería solamente interesante quería compartir. compartir con ustedes esto. Qué interesante que fue toda la charla, muy interesante. Eh, y compartir con Marina también lo que acaba de decir, la cultura trivalente, la lógica trivalente, ¿no? Venimos de tantos años de la cultura impuesta, de la lógica binaria, de la cultura y la filosofía occidental, que nos ha impuesto esto, lo verdadero y lo falso, la binaridad, lo bueno y lo malo. No puede existir el tal vez o lo dudoso, la ambigüedad, se considera una aberración. Entonces, qué importante poder enfrentarnos con argumentos sólidos como tienen ustedes para decir no es así. El tal vez, el dudoso, lo ambiguo, también es una posibilidad. Entonces, Así me es. parece que es importantísimo. Me encantó desde Somos en Red. Mil gracias, señor Rafael, por haber estado acá compartiendo con nosotros este encuentro. Hermana, Viviana hermano. levantó la Ahí mano. está. Hermano Sí, Rafael. sí. Gracias, hermano. Paisuma, Paisuma, Gilata Rafael, estoy muy contenta de haberla escuchado. eh, Agradecida de la posibilidad también de ir comprendiendo la realidad que se vive desde pueblos originarios como Colla Aymara y su relación, ya sea de similitud y diferencia en los distintos territorios en Abya Yala. Yo estoy acá desde Chile. Mm. Y quería preguntarle, ¿qué desafíos ve usted que se tienen que asumir de manera urgente para la preservación, el cuidado y la transmisión de la lengua aymara, siendo un desafío que por lo menos en lo personal he intentado acercarme a las agrupaciones de esta zona y sé que es un desafío porque es un proceso lento, porque no hay también un espacio de enseñanza y transmisión en otros espacios como por ejemplo las escuelas. Mi pregunta va en ese sentido y desde ya muchas gracias. Paisuma. Gracias, hermana. Yuspahar, Culiaca. Eh, es interesante la pregunta, la preocupación, que también muchos compartimos esta preocupación. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde que nos conocemos con Marina, más o menos desde el año 2005 aproximadamente, por ahí, ¿cuántos son? 20 años atrás, siempre hemos buscado un espacio para poder difundir nuestro idioma, pero se hace difícil y vamos mendigando por aquí, por allá. En un tiempo estuvimos en el consulado, ahí en el pasillo del consulado boliviano, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
o en algún lugar así como alquilado, junto con otro hermano, Paco Alán Espilco, y así sucesivamente hemos caminado por varios lugares, porque la ciudad, bueno, las autoridades, el área que les corresponde, a los ministerios no nos dan esa facilidad, digamos, para difundir nuestro propio idioma. Bueno, en fin, así que actualmente también seguimos con lo mismo, pero en este caso último hemos tocado a la comunera a través de la comuna, porque la ciudad de Buenos Aires está dividida, si bien tiene cerca, no sé, 60, 80 barrios, entonces están divididos en 15 comunas, ¿no? Una comuna abarca 2, 3, 4 barrios según el tamaño, y la comuna 9 a la que pertenezco, mi domicilio está dentro de la comuna 9, y el área también del Parque Avellaneda, que es el espacio ceremonial de los pueblos originarios, está dentro de la comuna 9. Entonces, a través de esos contactos con la comunera, nos hizo lo posible de este lugar último donde estamos, ¿no? En un centro de estudios de nivel secundario para adultos, para que puedan terminar el secundario. Entonces, estamos ahí como prestados. Eso es un gran logro para nosotros, los que estamos en no sé, no le llamo curso, pero bueno, sí también con los compañeros que estamos. Y es una conquista que nos presten un aula para que nosotros podamos, ¿no? Desarrollar o practicar nuestro idioma en este caso. Pero es como prestado, así que está como que bien, no sé, yo me siento un poco susceptible porque, a ver, eh, ¿cómo les puedo decir? No estamos dentro del, ¿cómo sería? Dentro del, eh, no es oficial, pero es así algo como, ¿cómo se llama? ¿Quieres decir que no Cuando no estamos es, en la currícula? claro, no estamos, digamos, somos como un grupo ahí, como que nos prestan, no importa eso, pero que tengamos un lugar, eh, por lo menos digno, ahí está la palabra, ¿no? Porque siempre estuvimos en un lugares así muy escasos de comodidad, a veces no hay baño y no hay otras cosas, y ahora sí lo tenemos. Pero bueno, entonces, urge esto de la cultura, el idioma sobre todo, aunque estamos en el decenio internacional de las lenguas originarias, pero no encontramos respuesta de los gobiernos a nivel oficial, lugares donde nos puedan dar y que nosotros podamos desarrollar nuestro idioma. Y lo hacemos de esta forma. No tenemos subvenciones ni nada. Yo doy clases gratuitamente. Pero bueno, es eso. Estamos en un tiempo llamado Pachacuti. Quizás eso nos permite encontrarnos y sumar y poder prácticamente desarrollar o compartir estas cosas. Imaginemos todos que hace unos 30, 40 años atrás esto no existía. La huipala no había. Entonces, gracias a este tiempo llamado Pachacuti, que es un tiempo nada más, nos dan, se abren posibilidades y nos escuchan. Hermanos porteños que me escuchan, pero en aquel tiempo, 40 años atrás, no te escuchaba nadie. Al contrario. Entonces, ¿qué pasa? Estas leyes que he mencionado han sido aprobadas por la legislatura porteña, pero ¿hay algún legislador dentro de la ciudad de Buenos Aires que sea colla? Ninguno, ni siquiera es originario. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa? Ah, caramba. No, entonces la huipala aparece, el presidente Aymara, Evo Morales Ayma, también está, una figura visible de este tiempo llamado Pachacuti. Entonces se van dando las condiciones para, para nosotros, es decir, es nuestro tiempo y eso nos da como un impulso a poder realizar, porque es nuestro aporte, ¿no? Desde nuestra cultura originaria. Y bueno, antes que me olvide, pues el 21 de diciembre del año 2012 empezó de manera oficial, organizado oficialmente por el Estado Plurinacional de Bolivia, y Evo Morales Ayma
durante su presidencia, dio inicio a un nuevo ciclo llamado Pachacuti. Después de 20 años de preparación desde el año 92 hasta el 2012. Eso fue. Y ahora se calcula que pueda ser otros 20 años después del 2012, es decir, el 32. Pero en aquel tiempo dio inicio una autoridad, pero ahora lo tenemos que llevar nosotros, cada uno. Los que entendemos esto, estamos como, ¿cómo sería? Un compromiso social que tenemos. Y también colaborar, por supuesto, ayudar también, ¿no? A algunos hermanos que quieren hacer, pero por ahí falta también. No nos olvidemos que uno individualmente no puede hacer, pero si tienen los ánimos de otros hermanos, entonces la fuerza va. Y pero sobre todo, este tiempo llamado Pachacuti se caracteriza por ser un tiempo espiritual, donde nosotros tenemos que ser nosotros mismos y tenemos que hablar nosotros. Durante tanto tiempo, siglos, la gente y personas han hablado por nosotros, han escrito por nosotros, han pensado por nosotros. Pero en este tiempo nos toca a nosotros decir. Y en buena hora, hermanos de otras culturas nos escuchan, son muy respetuosos. En el espacio La Huaca nosotros lo vivimos en cada fecha. Así que es eso, hermana, que se comunica desde ese territorio chileno, ¿no? Y pues hay que animar a esos hermanos que tienen esa chispa, digamos, y querer hacer algo, hay que animarlo, acompañarlo también. Y es eso, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Vamos a esperar a que alguien lo haga? ¿Dónde está? ¿Cuándo aparece? No. Creo que aquí en Buenos Aires estamos así, varios hermanos, de una manera o de otra, lo están haciendo, desde lo musical, desde lo artesanal, tal vez, desde la composición también, ¿no? Desde el idioma, en fin. Pero es clave el idioma, la cosmovisión sobre todo. Así que nada más daría esa respuesta, hermana. Me alegra mucho que pues nos acompañe y bueno, para mí es una alegría compartir la sabiduría, el conocimiento de un pueblo, de una nación, de una cultura, ¿no? En este caso el Coria. Allá, hermano. Jayaya, Solo agregar que también se está poco a poco, vamos abriendo otros espacios donde llevamos la lengua aymara, lo llevamos a Rafael en particular para que él lleve la lengua, o sea, em, todo es como lo que hablábamos antes de los derechos, ¿no? O sea, es cuestión de tomar como importante lo que es importante y de proponerlo, y habrá muchas puertas que se cierran. De hecho, el curso Rafael lo había abierto en otro espacio que no contaste y que nos tuvimos que ir de ahí, que fue el Ex Olimpo, estábamos allí, ¿no? Simplemente se cerró o se sacaron algunas actividades, entre ellas el curso de Aymara. Pero Bueno, eso hizo que, o sea, nos cierran algunas puertas, pero se abrió esta otra y ahora tenemos calefacción y tenemos, o sea, digo, así es la vida, ¿no? O sea, se cierran por un lado, se abren por el otro y la cuestión es estar con ese tal vez, quizás, con esa tercera posición de verdad, de que, bueno, no todo es de una manera o de la contraria. Hay que tener la expectativa, la esperanza y la actitud de que tal vez podamos continuar y vamos a seguir trabajando para continuar y para seguir, no solo continuar, sino seguir creciendo, porque un poco los números mismos que mostrábamos en cuanto a personas autorreconocidas están hablando de eso, ¿no? De cómo nos vamos asumiendo como originarios y cómo la sociedad también va asumiendo que no es homogénea como nos habían hecho creer. O sea, todos ustedes creo que, aunque yo no hubiese mostrado los mapas, ya tenían unos 4, 5, 8 nombres en su mente acerca de los pueblos originarios que existen
en nuestros países. Cosa que cuando empezamos hace 20, 30, 40 años, como decía Rafael, casi la gente decía que no existían los pueblos originarios. La gente común y aún investigadores. Los mapas a nivel internacional no nos ubicaban directamente. Cuando eran estadísticas de pueblos originarios, nosotros no aparecíamos, y si aparecíamos era con un 0,35, 0,5 de toda la población del país. Hoy sabemos que somos un 3%, un 2,9, un poco más, confirmado, autorreconocido, pero que hay muchísima más gente que todavía no se reconoció, pero que están. Y bueno, de mi parte nada más, yo quiero agradecer y cerrar por ustedes sobre todo, porque como siempre nos vamos del tiempo, pero muy agradecida a todas las preguntas, a toda, por supuesto, a la participación de Rafael. Como bien dijo hace un rato Rafael, que nos conocemos de hace décadas, trabajamos y formamos parte de distintos grupos. Decimos trabajar, que es nuestra forma de vivir, no tiene que ver con un empleo, ni con cobrar, ni nada de eso, es simplemente hacer lo que te falta hacer. Así es, simplemente agregar finalmente un minuto más, por favor, les pido, que, a ver, en el año 92, ¿no? 1992, llegan unos hermanos, ¿no? Del pueblo originario Dakota, que está en Estados Unidos, en la parte central, casi al norte, ¿no? Y llegan a Tiwanaku y traen un mensaje, ellos, ¿no? Y algunos anfitriones lugareños, ¿no? Aymaras, por supuesto, y se encuentran, y ellos traen un mensaje desde el norte, miren, desde Estados Unidos. ¿Y cuál es? Dice una profecía. Esa profecía de los guerreros del arco iris. ¿Pero qué dice eso? A ver, ¿qué es eso? Ellos han manifestado de que cuando la tierra esté al borde del abismo, vigorosos se levantarán los guerreros del arco iris desde el sur. Ellos han escuchado eso de sus abuelos y tatarabuelos y se ha mantenido esa profecía. Y con esa idea han venido hasta Tiwanaku. Caramba, qué interesante. Y entonces a ese encuentro se llama el encuentro del águila y del cóndor. Y no faltó algún anfitrión, dice, pero los guerreros del arco iris. Pero el arco iris está materializado en la huipala, nuestra huipala, somos nosotros. Bueno, es ese tiempo. Estamos en ese tiempo y 20 años después se inicia el nuevo ciclo llamado Pachacuti. Entonces pareciera ser que las personas que entienden esto comprenden, difunden, ayudan, como podemos decir, llevan adelante, ¿no? Eh, Están apoyando a esta causa de los pueblos originarios. Nada más. Nada más porque por ahí también es más bien muy agradecido a cada uno, a cada una, ¿no? Por su tiempo. Y pues también Marina, la que siempre está al frente, organizando, difundiendo, animando. El hermano Pablo, que también lo conozco y también está en esto, muy Gracias por comprometido, acompañar, por Pablo. supuesto. Pablo Mardones. Así que, y otras hermanas que El no las conozco, Panamí. pero no sé quiénes están, pero igual un abrazo grande para cada una y será en otro momento que nos volvamos a encontrar. Es decir, hasta que nos volvamos a encontrar. Chiquinca. Hikisinka, Hayaya. Gracias. Hayaya. Y gracias a todas. Gracias, Y a María Eva por hacer posible esto también. gracias a usted. Nos vemos la próximo viernes. Bien. Al Bardon.